I'm going to do this. Muchas gracias, lo voy a hacer en inglés, espero que no les moleste. No, nada más voy a hablar acerca de medicina crítica, de toda la atención en general. Cuando antes ejercía yo la medicina en el Reino Unido, no tenía oportunidad de ver el sistema globalmente y llegué desde el otro lado, vi algo del impacto de las ineficiencias del sistema que me hicieron pensar que estaba yo como oh, batallando mucho. Y pude hacer cosas buenas para mis pacientes, pero quería yo hacer más. Me parece que entender el sistema y entender lo que podemos hacer respecto al sistema puede ser muy útil como clínicos. Y voy a dar un paso atrás y pensar en los servicios de salud y cómo están evolucionando. Vamos a hablar de esto en todo el mundo. Entonces, las necesidades de atención de salud global están evolucionando. Se aplica a todo el mundo, a China, a Estados Unidos, a México, a todas partes. Sabemos que la población está creciendo. En México, 1% al año, pero es considerable si consideramos el tamaño de la población. También la población está envejeciendo, la gente está viviendo más tiempo, con la salud pública ha mejorado, la calidad de vida al final de la vida no ha mejorado necesariamente y es algo en lo que estamos trabajando, pero sabemos que la gente va a vivir más tiempo y eso va a continuar. Y esto es importante. Tenemos una elevación en enfermedades crónicas no contagiosas, enfermedad cardiovascular, diabetes, hipertensión, cáncer, obesidad y enfermedades metabólicas. Muchos sistemas de servicios de salud se diseñaron no para tratar este tipo de enfermedades, sino cosas que la gente enfrenta todos los días, sino las necesidades y las necesidades en su casa, en el trabajo, en la comunidad. Y esto ha generado necesidades. Tenemos también falta de acceso. Y con esto me refiero que hay problemas geográficos para el acceso y también hay barreras económicas. Sabemos que la mitad del Producto Nacional Bruto en este país se gasta del bolsillo, son gastos de bolsillo y también de medicina privada, pero en gran parte en México, pero hay muchas barreras económicas y necesitamos hacer cosas para que resulte algo distinto. Las economías avanzadas han llevado a tener gastos no sostenibles. Estos son algunos ejemplos del mundo. Tenemos el Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Alemania y otros países. Y el mensaje de estas gráficas, como ven, son los gastos para servicios de salud en estos países y que van por arriba del crecimiento del Producto Nacional Bruto. O sea, se está dedicando mucho dinero a los servicios de salud, que es algo insostenible. Si hablamos de medicina crítica, implican gastos aún mayores y estos aumentos ya no son sostenibles, aumentos en costos, y en otros países los recursos han batallado para poder ir a la par de las necesidades y las necesidades han ido subiendo y no han habido recursos para poder estar a la par. En México, si vemos el porcentaje del Producto Nacional Bruto para servicios de salud, no ha pasado del 6% y se nivela más o menos en 5.8%. México es un país de la OCDE y el porcentaje promedio de gastos para servicios de salud en estos países es 9%, está muy por debajo y gran parte de esos costos están en el sector privado. Y esto es un problema cuando tenemos un sistema nacional de salud que ha establecido un objetivo de cuidados de salud universales. En concepto, tenemos esta cobertura universal, pero no en la práctica. Por eso es importante. Y si vemos todos los países de la OCDE, podemos ver dónde estamos situados. Entonces estamos, bueno, como hacia abajo. Esto no quiere decir que necesitamos gastar más, sino que la forma en la que usamos los recursos
necesita ser diligente, muy diligente. Y en países que no pueden hacer mayores gastos, pues es un problema. Y esto es lo que realmente nos da en cara. Si vemos los datos disponibles, vemos que a pesar de un aumento en los gastos, aunque podamos lograr tener más dinero para el presupuesto, en el ecosistema de servicios de salud no está llevando a mejores resultados en los pacientes. No estamos financiando servicios de salud de la manera correcta. Hay dinero que está entrando en el sistema y no estamos obteniendo mejores resultados. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos la barra de esperanza de vida y en las barras verdes el porcentaje de Producto Nacional Bruto que se gastan en países de la OCDE. Y hay que tomar decisiones entre gastos y para resultados. Y se va a seguir dedicando más dinero para esto, pero los resultados no van a mejorar realmente. Además de no mejorar estos resultados, los resultados son muy variables dependiendo de dónde se atiende uno, cuál es el seguro, quién es el médico, qué tecnología se usa, etcétera. En países como Suecia y el Reino Unido hay 20 veces de diferencia, 20 veces diferente resultado en cosas como infarto al miocardio, etcétera. Hay un problema en la manera como estamos gastando el dinero. Hay una barrera significativa para la sustentabilidad de servicios de salud. Conforme las necesidades continúan aumentando, los servicios de salud probablemente se hagan peores y no mejores. ¿Por qué? Porque si se tienen o no los recursos, esos recursos están restringidos y es un sistema que impulsa el volumen, tratando de hacer más. La calidad va a bajar porque los recursos son limitados y se están dispersando más. El acceso o va a quedar igual o va a bajar, pero las personas están viviendo mal y las enfermedades están haciendo crónicas y el acceso probablemente baje. Y luego la innovación va a bajar, va a disminuir, porque la innovación requiere de inversión. Nos estamos dirigiendo a unos servicios de salud genéricos de mala calidad y estancados para unos cuantos. Ya sé que es un punto de vista pesimista. Tenemos tecnologías brillantes y muy buenas, pero el problema lo tenemos en los servicios de salud. Tenemos la tecnología que no se puede dar a todos. El acceso es un problema. Si damos un paso atrás y pensamos cómo los servicios de salud han funcionado en la sociedad y en una civilización, los servicios de salud son excepcionales porque tenemos requisitos excepcionales. Debemos dar servicios de salud a todos en algún momento de su vida. Todos en algún momento se van a volver o pacientes o consumidores. Los servicios de salud deben ser de alta calidad porque la buena salud es clave para todo lo que hacemos en la sociedad, trabajo, familia, etcétera. Y debemos de hacer esto con recursos finitos porque los recursos son finitos. Ese triángulo de requisitos es muy difícil. Y desde el principio de los tiempos, cuando se trató de diseñar los servicios de salud, no se pensó como negocio. Si tomamos un paso atrás, damos un paso atrás, estaríamos viendo calidad y recursos o resultados y costos al diseñar servicios de salud. Es fundamental para el propósito de servicios de salud. Es fundamental para lo que se requiere en una población. Tenemos que ver resultados y costos. Esto nos lleva a la ecuación de valor. Y entonces hay que cambiar, hay que hacer un cambio en la asignación de valor. Escuchamos este concepto en Estados Unidos, en Europa, en todas partes, servicios de salud basados en valor, pero esto implica optimizar resultados y costos, dar los mejores resultados al paciente con costos menores. Parece lógico, pero no es lógico, no es como está diseñado por ahora el sistema. Y ya sea un proveedor, pagador, proveedor, se está en tecnología o no, si no se tienen buenos resultados, entonces algo está pasando. Y
todo el mundo tiene que considerar lo realista de los recursos finitos. Más adelante les voy a decir brevemente cuál es la situación global en todo esto antes de que Fernando hable más de cuál es la situación en México y dónde están las oportunidades. Pero en esta etapa hay que entender el concepto. Es un concepto sencillo cuando hablamos de los puntos prácticos de implantarlo. Es complicado porque los servicios de salud son complicados. Ya he hablado de la definición de servicios de salud basados en valor. En los últimos 10 años, estos trabajos se han vuelto más importantes para las políticas de salud de muchos países. Hay muchas iniciativas en hospitales, en compañías como Medtronic, en compañías de seguros. Y en los últimos 10 años, por trabajos que el profesor Michael Potter hecho en Harvard Medical Business School y esta otra organización no lucrativa llamada ICHOM, estamos tratando de catalizar el concepto de servicios de salud basados en valor. Más allá de la catalización, la responsabilidad de lograr ese cambio está en aquellos interesados en los servicios de salud, el gobierno, los que pagan, los proveedores, las compañías tecnológicas, las compañías farmacéuticas, el sector público y privado son los que deben hacer el cambio. Y esos cambios necesitan hacerse alrededor del concepto fundamental de valor porque es aquello que los une a todos. Y si pensamos en cómo funciona esto a nivel muy básico, hay que pensar en empezar rastreando y mejorar los resultados y los costos en el mundo. Desde el punto de vista de proveedor y tecnología, no estamos hablando de estudios clínicos, sino qué sucede realmente en la clínica con los pacientes. Y en costos no hablamos de precios, reclamos, sino el costo real de usar cierta tecnología o servicio u otra cosa. Si empezamos rastreando y mejorando esos resultados desde el punto de vista de datos, se puede tratar de reducir costos en el sistema de salud de esa manera y se podría llamar una reducción de costos que mejoran por valor. A nivel macro es cómo todos los interesados trabajan juntos y cómo el hospital establece sus estrategias, cómo los hospitales funcionan unos con otros, cómo interactúan los pacientes con los doctores, médicos, enfermeras en la clínica y finalmente cómo se pueden lograr esos resultados con respecto a costos. Y la segunda parte corresponde a pago. Vayamos al concepto de un principio de cómo se pagan los servicios de salud y finalmente esto quiere decir cómo se manejan recursos para dar servicios de salud de alta calidad accesibles para todos. Sabemos que hay distintos tipos de modelos de pago en el sistema de salud a nivel global y los que conocemos muy bien, una de los que conocemos es mientras más hacemos, más nos pagan. Esto incentiviza la sobreintervención, que no siempre es lo mejor para los pacientes, y los recursos deben estar disponibles. Si empezamos a cambiar y alejarnos de eso, que estamos hablando de pago por desempeño, si empezamos a financiar servicios de salud basado en resultados logrados, entonces el paradigma cambia significativamente y la forma como se hace puede variar, por supuesto, y hay casos en Estados Unidos, por ejemplo, en donde no se está haciendo muy bien por un sistema de castigos que anima a que hayan pacientes complicados en algún lugar, etcétera, etcétera. Pero sí, pero se puede empezar a ver cuidados integrados y pagos en paquete, los servicios proporcionándolos con un costo fijo. Después hablamos de capitalización, pagos globales. Cuando hay un sistema de proveedores que está atendiendo las necesidades integrales de un paciente, tratando de hacerlo con un costo específico. Y debido a la restricción de recursos del gobierno y de los pagadores, el riesgo de todo esto es que se alejen de aquellos que están a cargo de los recursos, gobierno y pagadores, y cambian los proveedores, porque los proveedores de atención pueden influir los resultados mucho más que los que financian los servicios. Y esto es un cambio que estamos viendo en sistemas de salud más avanzados.
Es un cambio que vimos antes en algunos ambientes como en Europa, en Singapur, pero yo creo que esta es una necesidad que debemos de satisfacer. Tenemos que ver cómo mejorar resultados y que el sistema se establezca de esa forma. Voy a mencionar dónde se ve el mundo en servicios de salud basados en valor. Hubo un estudio hecho hace 3 años por la unidad de inteligencia economista y se trató de ver cuál era el valor real basado en valor de servicios de salud y tratan analizando el sistema de salud, ver los sistemas de pago, etcétera. Aquí tenemos varias instituciones, medidas de resultados y costos en el mundo real, la frecuencia de atención enfocada en pacientes, atención integrada y modelos de pagos basados en resultados. Yo creo que en general estamos en etapas preliminares, hay experimentos en el mundo al respecto. Va a tomar tiempo, los servicios de salud son sumamente complicados, pero empezamos a ver ya algo de progreso en el mundo. Y esta es la curva de innovación. Estamos todavía en estas primeras 2 áreas, y particularmente en Latinoamérica, en donde hay líderes tratando de implantar esto, y es distinto en Latinoamérica, en Norteamérica, en México, en Brasil, en Colombia. Y cada sistema de salud a nivel nacional o regional necesita entender cuáles son los servicios de salud basados en valor y que pueden parecer en la realidad. Esto es algo alentador para los sistemas de salud que están batallando por recursos, porque finalmente la oportunidad está en la capacidad de evitar ese mismo error y tratamos de tener un sistema basado en volumen, como en Estados Unidos, que se gasta y se gasta y se gasta y terminamos en lo mismo, que los recursos no nos dan los mejores resultados en el otro lado. Entonces es una oportunidad para mercados emergentes como en México, hacerlo bien antes de que los sistemas de salud avanzados lo hagan. Aquí termino y le paso el micrófono a mi colega Fernando, que va a hablar de los detalles específicos de México. Gracias.